instaurado el golpe militar el 24 de marzo de 1976, fueron designados gobernadores militares de las tres fuerzas, Marina, Aeronáutica y Ejército, en todas las provincias. O sea, se repartieron la pizza en 24 porciones, más o menos equilibradas. Pero el presidente era Videla, que era militar, y el ministro del Interior era Arguindegui, que era militar. Así que, y el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada estaba manejado por institutos militares, que era también un área militar. Por lo tanto, tenía más preponderancia el área militar. ¿Por qué estamos aquí en fabricaciones militares? Porque ocurrió lo siguiente. Uno de los pilotos que bombardeó Plaza de Mayo en 1955, acuérdense el bombardeo de junio, más de 400 muertos, todos civiles, hasta bombas adentro de los ómnibus, los colectivos, era el comodoro Nanciot. El comodoro Nanciot se pensaba que por ese mérito lo iban a designar o intendente de Buenos Aires o gobernador de Buenos Aires. No, lo mandaron a La Rioja. Y este es un tipo muy pulcri, un tipo muy, hoy diríamos un hombre muy especial. Y llegó a La Rioja y se encontró, estamos hablando 6 meses después del Rodrigazo, una quiebra económica brutal, más sentida en el interior que en la capital. Entonces estaba llena de poligrillos, vagabundos, como dicen en Brasil, moradores de rúa. Y este tipo le dio una bronca bárbara. Entonces, inmediatamente que tomó el poder en La Rioja, mandó unos colimbas, por esa época se hacía la colimba, a que cargaran en camiones del ejército. Él era de la Fuerza Aérea, pero lo mandó cargar en camiones del ejército a todos los que encontrara viviendo a la noche en la calle en La Rioja, lo metieran así por la fuerza como bolsa de papa dentro de los camiones y lo trasladaran hasta Tucumán. Claro que La Rioja no tiene frontera con Tucumán, o sea que había que recorrer una provincia en el medio que era Catamarca. Y cuando llegaban a Tucumán, trasladaban unos kilómetros a todos estos vagabundos, por el tipo, que vivían en la calle, los fijaron tirados en la ruta, ni siquiera cerca de una ciudad. ¿Quién era gobernador de Tucumán en ese momento? Un asesino como el general Bussi, un hombre experimentado en Vietnam y vino a traer todas las tecnologías de la tortura que usaban los Vietcong con los norteamericanos para usar el ejército con los argentinos. Entonces, cuando se encontró con todo este regalito que le había mandado el comodoro Nanciot, gobernador de La Rioja, ¿qué hizo Bussi? Le cargó, le devolvió el mismo regalo, pero le mandó todos los bajos que tenía en la provincia. Entonces, en vez de 3 camiones, fueron como 20 camiones llenos de poligrillos, vagabundos. No quiero nombrarlo así, pero en Brasil se le dice moradores de rúa. Gente abandonada, que no tenía ningún recurso, que vivía de la limosna y la mayoría alcohólicos y con grandes problemas neurológicos. Cuando pasó esto, Nanciot se quejó al jefe o ministro del Interior, que era el general Albano Arguindegui. Y Albano Arguindegui hizo intermediar entre los dos porque no quería que se agarraran a tiro, porque Bussi estaba dispuesto a irse a La Rioja y agarrarlo a tiro, como diciendo, mataba guerrilleros y civiles todos los días. No le costaba nada, él le decía matar un pajarito, le decía así a los de la Fuerza Aérea. Cuando llega este comentario al oído de otro gobernador, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Ibérico Saint-Jean, Ibérico Saint-Jean le comunica a Albano Arguindegui que su jefe de seguridad, que era el famoso y tristemente famoso general Camps, cuando habían hecho la noche del 24 de marzo la toma de San Nicolás y se entraron dentro de Somisa de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que es una empresa de fabricaciones militares, y bajo tortura hicieron hablar a miembros del PRT. PRT es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La mayoría eran estudiantes de filosofía y letras, no sé qué carajo hacían en una empresa siderúrgica. Aparte con pelo largo y barro, un tipo así no puede trabajar en siderurgia. Es peligrosísimo, por la seguridad. ¿Qué ocurrió con esto? Que el PRT tenía una fracción que le decían la tendencia, que era armada, que era lo que conocemos todos como Ejército Revolucionario del Pueblo, que había entablado una guerra con la gente de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que estaba dentro de la Somisa, tenía 6.000 personas, o sea, el sindicato muy fuerte. El jefe de la UOM respondía a Lorenzo Miguel, de las 62 organizaciones peronistas. Y entonces se mataban. ¿Y qué hacían con los cadáveres? Los tiraban adentro del horno. Cuando llegó esa información al general Arguindegui, vía general Ibérico Saint-Jean, hizo una reunión con todos los gobernadores, fundamentalmente donde estaban las sedes designadas para el Mundial 78. Faltaban 2 años para el Mundial, estamos hablando de 1976. Entonces se designó un orden de prioridad para traer a todos los tipos que vivían en la calle y limpiarlos, eliminarlos, desintegrarlos, evaporarlos, otra cosa no puedo decir, dentro del entorno de Somisa. Llegaron a un acuerdo inclusive de organización. Se destinaba primero en prioridad a la gente de los poligrillos del NOA, después a lo del NEA, noroeste, noreste, después lo de Cuyo, después lo de la Mesopotamia, después del centro y sección pampeana, la Patagonia y por último la ciudad de Buenos Aires. Y se puso a encaminar todo esto con información técnica. 2 ingenieros de Somisa, el ingeniero Baumann, el ingeniero Wolkens con W,
que me lo dijeron a mí personalmente, cagándose de risa, de que ellos habían recomendado a los militares no meter más de 50 cuerpos por hora, y aparte no podían trabajar todo el día, tenían que hacerlo de noche, porque de noche prácticamente lo único que trabajaba era el torno, el resto de la empresa trabajaba en horario normal. Entonces cargaban el torno con cadáveres desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, o sea 6 horas, 50 cadáveres por hora son 300 cadáveres por día. Por 5 días de semana son 1500 cuerpos por semana. ¿Cómo era la carga? Ellos instalaban, este es un diagrama de flujo, o como dicen los yankees, flow sheet, de una carga de alto horno. Acá están todos los elementos, la materia prima del alto horno, y acá donde está el carbón es donde se tiraban los cadáveres huchados. El producto final, como se ve acá, es chapa, etcétera, todo eso. Los que hicieron el cálculo, acá está ingeniero Baumann y ingeniero Wolkens. ¿Por qué muestro esto? Porque si se respetaba lo que estos hijos de puta calcularon, el proceso del alto horno, acá tienen un gráfico de cómo es un alto horno, el alto horno acá ingresa a temperatura ambiente, y acá hay 1300 grados centígrados. Acá a su vez gases de recuperación que salen, calientan la materia prima que va entrando, o sea que los cadáveres cuando iban entrando se iban evaporando. ¿Ah? Y había que respetar lo que habían hecho estos tipos el cálculo. Esto se hizo con una prolijidad los primeros días. Después esto quedó en manos de militares, que por imprudencia, de prolijidad, repugnancia, no sé, hay que hacer este trabajo sucio, no es como cuando tiraban a los judíos dentro de los hornos de incineración en los campos de concentración en Alemania nazi. ¿Qué ocurrió con todo esto? Superaron el límite máximo hecho por Wolkens, y esto impidió el escape de los gases. Por lo tanto, el alto horno que tenía que tener abajo 1300 grados empezó a descender la temperatura. De 1300 bajó para 800 y después pasó el punto crítico que era 750. Al 750 grados es cuando ustedes hacen un asado y ponen un hierro dentro de los carbones que están así, el hierro se empieza a calentar, cuando se pone rojo, esos son 700 grados. Entonces en ese punto ya se pone sólida ya no hay más flujo. En ese momento tuvieron que parar toda la inyección de gas al alto horno y esperar que se enfriara. Por lo menos había que esperar un mes que se enfriara. Y mientras tanto se empezó a utilizar el segundo alto horno, porque el proceso de destrucción de estos vagabundos, poligrillos, moradores de rúa, la orden que dio alguien de ellos es que no podían parar porque ellos tenían que llegar al Mundial 78 con todas las ciudades limpias. Simplemente quiero acordar que veníamos del Rodrigazo, crisis tremenda, y ahí no había bonos, la gente se quedaba sin trabajo y se moría de hambre. Entonces vivir en la calle no era nada raro, y sobre todo en las provincias. Pero ¿qué ocurrió con todo esto? Al superar la cantidad de cuerpos que metieron por hora y entorpecerse el primer alto horno, el jefe del ejército, que era el general Viola, se reunió con Videla y con Arguindegui y con Martínez de Oz, y dijeron que era necesario pensar en hacer 2 nuevos altos hornos. Tenía muy buena relación con Estados Unidos, el Exim le ponía el dinero, o sea que ningún problema. Entonces la Marina destinó a hacer una nueva Somisa, pero en el sur, en Bahía Blanca. Hasta que era conveniente técnicamente porque podían entrar buques de 100.000 o 150.000 toneladas. En Somisa, en San Nicolás, más de 50.000 toneladas no podían entrar los barcos por el calado del río. Técnicamente es lógico, pero humanamente estamos hablando de crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad, una barbaridad todo esto. Y entonces esto llegó a oídos de Cayano, de Primatesta, de Pironio, y le hicieron llegar la información ¿a quién? Al Marqués Pontificio. Inmediatamente puso toda la gente de Techín a trabajar ofreciendo sus servicios gratuitamente, entre comillas, prestando ayuda financiera. Trajeron técnicos de España y de Italia. Vino gente de propulsora siderúrgica y de Dalmine, Siderca y de otras empresas del Marqués que están en Italia. Puedo recordar a un señor de estos que dijo que venían con el know-how, tenían la experiencia porque decían que Franco y Mussolini ya habían experimentado esto y sabían cómo hacer para que no se arruinara el segundo alto horno, porque ya el primero estaba arruinado, había que desguazarlo. Se vendió eso. Y Techín, a través de una empresa muy conocida, Sideco, Franco Macri, fueron los encargados de desarmar el alto horno y después rearmarlo. Mientras tanto, en la calle Corrientes, 1516, de un edificio de servicio de inteligencia del ejército, Corrientes y Paraná, se puso en funcionamiento esta empresa, Sirinsa. Los que estaban en esta empresa, yo formé parte de este equipo, teníamos que hacer el estudio de factibilidad para instalar una siderurgia estatal en aguas del Atlántico, en la Patagonia, en terrenos de la Armada.